motivo de gran gozo poder tener el privilegio tan enorme que es predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Así que estoy lleno de mucho gozo. Y sobre todo, pues, en esta predicación de final de año, la última predicación, ¿verdad?, de este 2025, así que eso le da un toque, ¿no? El toque secretucales le da a la predicación. Entonces, es un gozo para mí estar aquí con ustedes. Como ya se anunció, el sermón que voy a predicar tiene como título La gracia que santifica, y es un pasaje que estaremos viendo en Primera de Pedro, ¿verdad? Como la mayoría de ustedes, esta semana solo pido al Señor que me dé voz, porque esta semana he estado mal de la garganta, como creo que el 85% de la iglesia, ¿verdad? Pero el Señor nos sostiene. Amén. Así que bueno, llegamos al último domingo del año. Empezamos a hacer una autoevaluación, ¿verdad?, de lo que pasó. También aparecen las resoluciones para 2026. Es una época en la que mucha gente hace resoluciones. Empiezan las inscripciones al gimnasio, ¿verdad?, para abandonar 2 meses después, en muchos casos. Y empieza esa autoevaluación, entonces vemos las derrotas, vemos las victorias, las caídas, pero también cuando el Señor nos levantó. En todo caso, lo único que podemos decir es: hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Amén. Y bueno, entonces para terminar este año vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 13 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 13 al 25. Voy a leer la palabra del Señor. Dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, estamos aquí delante de ti, delante de tu bendita, santa y perfecta palabra, rogándote, Padre, en Cristo Jesús, que tú nos asistas, que sea tu Santo Espíritu en medio nuestro, guiando este tiempo, que sea tu Santo Espíritu quien me da a mí gracia de nuevo y claridad para exponer tu palabra, Señor. Y que seas igualmente dándole a mis hermanos, a tu iglesia, a tu pueblo, un corazón, Señor, que tiembla ante tu palabra, que ama tu palabra y que atesora tu palabra.
En cualquiera de los dos casos, tanto el que habla como el que escucha, ambos necesitamos tu infinita gracia, misericordia y el poder de tu Santo Espíritu. Así que te rogamos que nos asistas, que nos bendigas, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a estudiar esta carta que es escrita por el apóstol Pedro. Esta carta fue dirigida a creyentes, pero no creyentes judíos, sino creyentes más bien no judíos o gentiles, ¿verdad? Como conocemos cuando leemos la palabra gentiles, que vivían en provincias de Asia Menor, como se ve en los primeros versículos, que dice el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces vemos que él escribe a unos hermanos que están en ese tiempo en lo que se conocía como una provincia romana. Estaban en una provincia romana conocida como Asia Menor, no el Asia que nosotros conocemos hoy, ¿verdad? Sino una provincia romana que se llamaba así, que hoy viene a ser lo que es la actual Turquía, para que se sitúen de dónde estaban estos hermanos a los que Pedro les escribió esta carta. Y bueno, en esta carta nosotros podemos identificar dos ideas principales, o Pedro va a desarrollar dos ideas principales en su carta. La primera idea que él desarrolla es que él invita a estos creyentes a quien se dirige a poner sus ojos en Jesús, que recordaran lo que Cristo había hecho por ellos, que recordaran la salvación tan grande que les había sido dada, la esperanza incorruptible que les ha sido dada por medio de Cristo. Les hablaba también para que recordaran que Dios tenía el control y que aún las pruebas que estaban pasando eran parte de la voluntad de Dios para purificarlos y para santificarlos. En esta carta es conocida como la carta del sufrimiento, porque Pedro le habla a sus oyentes, a los que le escribió, les habla directamente de sufrimiento, les dice que ellos van a sufrir por causa de Cristo. Algo que muchos predicadores no harían hoy en día, ¿verdad? Pero Pedro les dice, ustedes van a sufrir por causa de Cristo. Entonces Pedro en esta carta busca preparar a estos hermanos para el sufrimiento que estaban pasando, pero también para los sufrimientos que vendrían, porque vendrían sufrimientos peores. Entonces Pedro básicamente lo que les dice es, hermanos, van a sufrir. Estamos en un mundo donde ustedes van a sufrir por causa de Cristo, porque este mundo odia a Cristo. Así que, por consecuencia, odia también a todos aquellos que aman, sirven y siguen a Cristo. Otra idea que Pedro desarrolla dentro de esta carta, que es en lo que más nos vamos a enfocar, es que Pedro en esta carta hace un claro llamado a la santidad práctica. Es decir, que Pablo le va a enseñar a estos nuevos creyentes, a estos nuevos convertidos, que ellos debían ser santos porque Dios era santo y que esa santidad en ellos debía permear todas las áreas de su vida familiar, su vida de iglesia y aún su vida social o su vida en sociedad. Así que esto es lo que principalmente Pedro va a desarrollar en su carta. Pero cuando hablamos de este llamado a la santidad, hay algo paradójico en esta demanda que Pedro va a hacer a estos cristianos. ¿Qué es lo paradójico? Que estos hermanos estaban pasando por situaciones muy difíciles, por pruebas muy duras. Al conocer su contexto, uno podría hasta enojarse con Pedro y decir, Pedro, ¿cómo tú llamas o escribes a exhortar a hermanos a vivir en santidad cuando están pasando por pruebas tan duras? Cuando están pasando por exhortaciones tan duras, solo deberías consolarlos, pero no decirles que iban en santidad. Podríamos pensar, pero Pedro, ¿cómo vas a escribir esto? Ya que en el contexto de estos hermanos, ellos eran minoría.
Es decir, que donde ellos vivían, en la región en la que vivían, eran minoría como cristianos, habían pocos cristianos. Recuerden que el cristianismo apenas estaba empezando a infundirse, a crecer. Entonces estos hermanos vivían con personas que no compartían su fe. ¿Les suena parecido a la realidad de hoy? Vivían con personas que no compartían su fe. Vivían bajo una presión constante. Es decir, eran calumniados. Eran malentendidos, eran ridiculizados, eran marginados, eran atacados solo por el hecho de seguir a Cristo. Les llamaban hasta ateos, porque en la donde ellos vivían eran politeístas, tenían muchos dioses, hasta adoraban al César. Y ellos decían, solo Cristo es Señor, solo a Él adoramos. Así que eran conocidos como los ateos de la época. Y entonces eran atacados estos hermanos, muchos hasta pasaban por la muerte. Eran destruidos ellos y sus familias por causa de Cristo. Este era el contexto de estos hermanos. Eran perseguidos por causa de Cristo. En la misma carta, en el capítulo 4, en el versículo 12, Pedro habla de estos hermanos de que estaban pasando por fuego. Es lo que nos dice la carta. No da detalles, pero dice por fuego. Yo creo que es bien claro que pasar por fuego es pasar por algo bien duro, difícil, que quema, que hace daño, que destruye. Pues ese era el contexto de estos hermanos. Están pasando por dolor, por angustia, por miedo, por tristeza, por soledad tal vez. Tal vez muchos de ellos por hambre, por escasez, sin tener que darle comer a sus hijos. Y aún así, Pedro les dice, sean santos porque Dios es santo. Ya que estoy viendo sus caras, díganme si miento. Cuando pasamos por pruebas, por dolor, por sufrimiento, por ataques, por calumnias, por injusticias, ¿no solemos justificar nuestro pecado? ¿No solemos justificar el pecado nuestro y el de otro? ¿No solemos decir, he tenido un día muy difícil? No solemos decir, él o ella actúa así porque le han pasado cosas muy duras. No sabes lo último que le ha pasado estos meses. Solemos decir, no me juzgues. Tú no sabes por lo que yo he pasado. Pero la realidad es que la palabra de Dios nunca justifica el pecado. Nunca. ¿Por qué? Porque nuestro ejemplo es Cristo. ¿Quién es Cristo? Varón de dolores, de sufrimiento, de humillaciones, de agonías, de desprecios, abandonado, traicionado. Y aún así, nunca pecó. Tuvo hambre, tuvo cansancio, fatiga extrema, trasnochos, madrugadas, lo gritaron, le hablaron mal, lo calumniaron y nunca pecó. Y nunca pecó. Así que el llamado para sus discípulos no es menor que ese. No es menor que ese. Debemos andar como Él anduvo. Pero a esos creyentes, Pedro no les escribe primero para decirles lo que debían hacer. Esta es la segunda parte del mensaje. En los primeros versículos, Pedro primero les escribe para recordarles lo que Dios ha hecho por ellos, para hablarles primero de la gracia y del amor y de las misericordias del Señor. Yo espero que tengan abierta su Biblia ahí en el capítulo 1 para que puedan seguir y no estar perdidos tal vez. Que voy a estar ahí citando varios versículos para que ustedes puedan seguirme. Entonces, en el versículo 3, pequeño paréntesis, esto hace parte de una introducción que es un poco larga y ya después veremos 2 puntos y allí acabaremos. Entonces, dentro de esta parte, en el versículo 3, Pedro empieza con esto: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. ¿Y cómo no? ¿Cómo no decir bendito sea Dios cuando uno va a empezar a hablar de las misericordias de Dios? Cuando uno habla de la misericordia de Dios, solo queda decir alabado sea Dios. Sea al inicio, al final, aquel que ahonda en las misericordias de Dios termina diciendo alabado sea Dios. Es como Pablo en Romanos 11. En Romanos 11, ¿qué dice Pablo después de que hace una explicación tremenda del Evangelio? ¿Cómo termina Romanos 11?
¿O qué dice allí? Estaba maravillado, extasiado Pablo y dice: oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Después de que Pablo explicó el evangelio, al final dice: oh, cuán profundo es esto. Así queda uno cuando estudia la misericordia y la gracia del Señor. Y eso es lo que Pedro va a desarrollar en los primeros versículos. Mire, trate de seguirme. En los versículos 1 y 2, les recuerda a estos hermanos, no olviden que estos hermanos estaban pasando por el fuego. Y Pedro les dice en el versículo 1 y 2 que el Señor los había elegido antes de la fundación del mundo para mostrar en ellos su amor y bondad. Después en el versículo 23, para los que tienen ojos rápidos, versículo 23 les dice que los ha hecho nacer de nuevo por la palabra de Dios. Después, en el versículo 3, les dice que les había dado una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. En los versículos 18 y 19 les dice que los ha rescatado, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa, inestimable del Cordero sin mancha. En el versículo 4 les dice que les ha dado una herencia en los cielos, incorruptible, que no se marchita. En el versículo 5 les dice que no se preocupen, que Dios los preservará con su poder hasta el día final. El Señor perfeccionará su obra en ustedes, les dice. En el versículo 6 y 7 les recuerda, porque tal vez ellos estaban diciendo, como muchos cuando recién se convierten, pero me convertí y una nube de tormentas y de problemas y dificultades. Y Pedro les dice: las pruebas son parte del proceso de Dios para purificarlos como se purifica el oro en el fuego. Después llegamos a una parte que me encanta. Versículos 10 y 12. Pedro les dice, miren esto, les dice: hermanos míos, ustedes están palpando, disfrutando y experimentando una gloriosa salvación que otros profetizaron antes de ustedes y que hubieran querido vivir lo que ustedes están viviendo, recibir lo que ustedes están recibiendo. Después les dice, ahí en esos versículos 10 y 12, la parte de los ángeles. Pedro les está diciendo que aún los ángeles anhelan en el cielo abrirse una pequeña ventana y poder mirar a través de esa ventana hacia la tierra. No para ver cosas vanas y temporales, sino para mirar cómo los impíos se convierten por medio de la locura de la predicación. Estos ángeles quisieran mirar por medio de esta ventana y ver cómo aquellos que estaban perdidos en sus delitos y pecados pasan ahora a ser parte de la familia de Dios. Les dice, estos ángeles quisieran ver cómo el Espíritu Santo regenera con el poder las almas de aquellos que están en tinieblas y oscuridad. Los ángeles anhelan contemplar cómo personas de diferentes lenguas y naciones son unidas por la fe en Cristo, formando un solo cuerpo, amándose, sirviéndose, perdonándose y ayudándose los unos a los otros para la gloria de Dios en medio de un mundo que está en tinieblas. Glorificando a Dios de esta manera, siendo unos solos en Cristo. Y mírenlo en el versículo 24 y 25. Allí Pedro les recuerda también que su fe, que la fe que ellos tenían, no era como de las personas que estaban a su alrededor, ¿verdad? Que eran historias de hombres o fábulas o cuentos de hombres, sino que la fe de ellos estaba basada en la palabra de Dios que permanece para siempre. Esa es nuestra diferencia como creyentes. Nuestra fe está en la palabra de Dios que permanece para siempre. En todas esas promesas que se han cumplido y que se seguirán cumpliendo. Ahí es donde está enraizada nuestra fe.
y en el glorioso evangelio de Jesucristo. ¿En cuál evangelio? Que Jesús dejó su gloria y su poder y vino a la tierra, lo que acabamos de leer en la confesión de fe, y se hizo siervo y fue a la cruz y tuvo muerte de cruz, como nos dice su palabra, y resucitó al tercer día. Y anuló el acta de los decretos que nos era contraria, y despojó a principados y a potestades, y rompió las cadenas del pecado que nos tenían atados. Es lo que Pedro les está diciendo a ellos. Ustedes ahora, hermanos, son libres en Cristo. Eso es lo que Pedro les está recordando a estos hermanos. Ustedes son libres en Cristo. Recuerden todo lo que Cristo ha hecho por ustedes. Spurgeon dijo, Charles Spurgeon, pues algunos lo conocen, otros no, dijo: la santidad no es el camino a Cristo, Cristo es el camino a la santidad. Eso es lo que Pedro quiere hacer en estos primeros versículos con estos hermanos a los que se dirige. Antes de hablarle a aquellas cosas de cómo debían vivir, de cómo debían de obedecer, cómo tenían que conducirse, el primero los lleva a Cristo. Recuerden su Salvador, recuerden lo que Él ha hecho por ustedes, recuerden cuán amados, perdonados son en Él, cuán protegidos son en Él, para ahí sí hablarles de cómo debían vivir de acuerdo a esa gracia que habían recibido. Así que esto nos conduce ahora sí a nuestro primer punto, un llamado a la santidad. Pedro ahora les va a hablar de vivir en santidad. ¿Y cómo no? ¿Cómo ahora Pedro no les va a hablar de vivir en santidad? Si el deseo de vivir apartado del pecado es el resultado natural de toda persona que ha experimentado la gracia del Señor, que salva, que perdona, que justifica. Les voy a repetir esto. Pedro ahora les habla de vivir en santidad porque apartarse del pecado es el resultado natural de todo aquel que ha experimentado la gracia que salva. Ese es el deseo en un corazón que ha sido perdonado. Voy a poner un ejemplo. Si tú tomas a una persona, tal vez tú te vas a sentir identificado o no. Si tú tomas a una persona antes de Cristo, lo que le aflige, lo que le entristece, lo que le enoja, ¿son qué? Los problemas de la vida, los problemas familiares, personales, los afanes de la vida, qué comeré, qué vestiré, qué estudiaré, a dónde iré, con quién me cansaré, ¿verdad? Eso es lo que le aflige, lo que le estresa, es el único que piensa. Pero tomas a esa misma persona, una vez convertida, una vez salva, y ahora lo que más le va a afligir, lo que más le va a doler, lo que más le va a entristecer, es cada vez que peca contra su Salvador. Lo que ahora le va a generar más amargura en su corazón no es perder el bus que se le fue, sino cada vez que va a caer en tentación y va a pecar con aquel Señor y amo que amó y dio su vida por él. Ustedes se han dado cuenta, se han fijado, que hay unos tipos de cristianos raros que oran y nunca lloran. Ojo, yo no estoy diciendo que uno cada vez que ora tiene que llorar. No me malentiendan. Estoy diciendo cristianos que oran y nunca lloran. Cuando uno ora, una parte de la oración es la confesión de pecados. Míos, de mi familia, de mis hijos, como lo hacía Job. Tal vez mis hijos han pecado, voy a interceder por ellos. ¿Qué es confesar sus pecados? Es cuando tú vienes delante del Señor, es como si estuvieras ahí a los pies de la cruz y estuvieras viendo a Cristo recibiendo la ira de Dios por tus pecados. Estás viendo que el inocente, el justo, el perfecto está tomando tu lugar, muriendo por ti cuando eres tú el que merece el castigo. ¿Cómo me dices que eso no te quebranta el corazón en mil pedazos y que lágrimas brotan de los ojos? La historia dice que Pedro, del que estamos hablando, que escribió la carta, lloraba amargamente cada vez que recordaba
que había negado a su Señor 3 veces antes de que cantara el gallo. Cada vez que él se acordaba, lloraba. Él sabía que el Señor ya lo había perdonado. Dime cuánto amas la santidad y cuánto odias pecar, y yo te diré cuán sincera es tu profesión de fe. Dime cuán amargo es tu llanto cada vez que pecas, y te diré si verdaderamente has conocido la gracia que salva. Alguien una vez dijo una frase muy conocida: si dices que Cristo te salvó y sigues viviendo de la misma manera, ¿de qué te salvó? ¿De qué te salvó? Es lo que dice el versículo 18. Fueron rescatados de su vana manera de vivir, heredada por sus padres. Es lo que Pedro quiere enfatizar en cuanto a la santidad de estos hermanos. Ustedes no pueden seguir viviendo de la misma manera. Es imposible, no solo no deben, es imposible que alguien que ahora ha nacido en ello de nuevo siga viviendo de la misma manera. Entonces, después de recordarles la misericordia de Dios, Pedro les dice, por tanto, ven allí en el versículo 13, por tanto, haciendo esta conexión con los versículos anteriores, por tanto, es decir, como si Pedro les dijera, ahora que han recibido la gracia, ahora que han recibido la salvación, ahora que han sido añadidos a la vid, ahora que son parte del pueblo de Dios, versículo 13, preparen su entendimiento para la acción, es lo que dice la versión de las Américas. Preparen su entendimiento para la acción. En otras palabras, lo que este versículo está diciendo es que la santidad involucra la mente. La santidad involucra los pensamientos. Pedro les está diciendo que ellos, como nuevos creyentes, ahora tienen que controlar y ordenar su mente. La mente no puede estar por ahí divagando, pensando cosas que no son. El cristiano está llamado a disciplinar su mente, a disciplinar sus pensamientos. Yo decido en qué pienso, en todo lo bueno, lo que es justo, lo que es digno de alabanza. Juan Calvino, gran reformador, comentó esto acerca de este pasaje. Dice, abro comillas, Pedro apunta a una fe que no es pasiva ni emocional, sino ordenada, vigilante y gobernada por la palabra. Cierro comillas. Es decir, que la fe verdadera requiere una mente despierta, no divagante ni dominada por los malos deseos. Una mente que tiene un enfoque claro en las cosas eternas, en la segunda venida de Cristo, en la obra del Señor. Y después dice ahí en el versículo 13, sed sobrios. Sed sobrios. ¿A qué está haciendo referencia esto? No solamente podemos pensar que está hablando a que Pedro les está diciendo a estos hermanos, no se embriaguen, estén siempre sobrios, ustedes no tienen que estar en borracheras ni nada de estas cosas. Pero aún más que eso, lo que Pedro les está diciendo es que tienen que vivir con cordura, con dominio propio, controlando sus ojos, su lengua. Lo que Pedro le está diciendo es que esta santidad es progresiva e implica que ya no vayan a ceder a los deseos que tienen en su corazón, a los deseos que batallan en el alma, sino que los resistan, empezando por el control de su mente. Y al controlar su mente y sus deseos, entonces va a haber un control de su cuerpo, de qué ven, de cómo hablan, de qué escuchan. Esta es la santidad práctica de la que está hablando aquí Pedro. Y quiero terminar esta idea con lo que dijo Juan Carlos Rail acerca de la santidad. La santidad es la característica más clara de que alguien es un verdadero cristiano. A estos hermanos a los que Pedro les escribió, vivir para Cristo les costó rechazo, persecución, calumnias, desprecio, soledad y hasta la muerte. Eso fue lo que les costó a estos hermanos vivir para Cristo. Pero ¿qué pasa? Que para aquel que ha gustado, que ha palpado, que ha recibido la gracia,
La santidad y la presencia de Dios no se compara a nada. Y si el precio para pagar es la muerte por causa de no perder esto tan hermoso que he recibido, están dispuestos. Para alguien que ha recibido la gracia y la misericordia del Señor, está dispuesto a padecer lo que tenga que padecer con tal de no perder esa comunión con el Espíritu Santo y con tal de no perder ese gran privilegio de ser usado por el Señor. Esto es lo que Pedro les está diciendo a estos hermanos. En el versículo 14 les dice, vivan como hijos obedientes. Aquí estamos hablando de identidad. La santidad implica identidad. Significa que ahora soy un hijo de Dios. Significa que ahora le pertenezco al Señor. Entonces Pedro les dice básicamente, eres hijo de Dios, condúcete como tal. Condúcete como tal. Representas al Padre Celestial. Condúcete como tal. Muchos padres creo que emplean esa frase con nosotros, ¿verdad? Condúcete como debes conducirte, como se te ha enseñado, educado. Es la misma idea aquí, Pedro, como a hijos de Dios. Condúcete como un hijo de Dios. Deberíamos tener hermanos en la fe que a veces nos miraran los ojos y nos dijeran, tú eres hijo de Dios, condúcete como tal. Y que recibiéramos eso con amor, porque es la exhortación más hermosa que nos pueden hacer. Después Pedro entra a dar un argumento precioso. Les dice, sean santos porque Dios es santo. El argumento teológico en Levítico 11:24. Les está yendo a un pasaje del Antiguo Testamento, porque es la misma escritura, es el mismo propósito para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe ser como su Dios, debe ser santo. Pero desarrollemos la idea. ¿Qué es lo que Pedro les está diciendo aquí? Que la santidad no es ni opcional ni cultural. Es decir, no me comporto según la cultura en la que esté, ni es tal vez sí o tal vez no. Tú debes ser santo porque Dios es santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo y eterno. Significa que la santidad de Dios es eterna. Significa que las demandas de Dios para su pueblo es por siempre la misma, que sean santos. Es lo que está diciendo este versículo. Es decir, que la santidad fluye de quién es Dios. Y eso nunca va a cambiar, porque Él es eterno y perfecto. ¿Sabían que la mayoría de hombres de Dios y el pueblo de Dios coinciden en que el atributo más hermoso de Dios es su santidad? Y más aún, la santidad es el atributo de Dios que le da brillo y esplendor a los otros atributos. Los atributos de Dios están bañados en santidad, cubiertos de santidad. Aún su ira es santa. Significa esto también que no hay nada más hermoso en un creyente que la santidad. Significa esto entonces, para ti y para mí, que todo lo que somos, hacemos y decimos es más hermoso cuando está cubierto de santidad. Y esto me lleva a mi segundo punto. Un llamado al amor fraternal no fingido. Del versículo 22 al 25. Un llamado al amor fraternal no fingido. ¿Por qué esto? ¿Por qué vamos a hablar ahora del amor fraternal? Porque es como si alguien dijera, yo soy un crack para jugar fútbol, soy demasiado bueno. Tú le dices, bueno, vamos a una cancha, vamos a un terreno y vamos a ver si es verdad, que eres tan bueno para jugar fútbol, ¿verdad? Pues eso es lo que está ahora haciendo Pedro, es llevar esa santidad a la vida práctica de iglesia, a la vida local de iglesia. ¿Por qué? Porque alguien puede decir que es santo, que tiene mucha comunión con Dios, que tiene la llenura del Espíritu Santo. Pero vamos a ver si eso es verdad, en cómo se conduce con sus hermanos en la fe. Porque rodeado de otros hermanos en la fe, pecadores redimidos, pero aún siendo pecadores, vamos a ver
qué tan santo es, ¿verdad? Cuando tiene que servir con hermanos que son completamente diferentes a él en carácter, o más bien en temperamento, en personalidad, cuando tiene que servir con otros hermanos que tal vez son más fuertes que él o tal vez más débiles. En otras palabras, Pedro quiere que sus oyentes, que a los que él les escribe la carta, reflexionen en cómo estaban tratando a sus hermanos, cómo estaban reaccionando frente a las diferencias y a los problemas. Es lo que yo quiero esta tarde aquí con nosotros. Pedro les está llamando a un amor, dice, no fingido, a un amor sincero. ¿Cómo podemos decirlo? Un amor verdadero, un amor sin hipocresía. Es que ni siquiera podría decir, no va en una misma frase cristiano con amor no sincero, no va. No va cristiano, hipocresía, no va en la misma frase. No puede existir. Pedro les dice, la idea aquí de que les abren entrañablemente, es como si Pedro estuviera diciendo, amen a sus hermanos desde sus entrañas, desde aquí, con todo su corazón, con todo su ser, con todo lo que ustedes son. Así tienen que amar a sus hermanos. Miren esto, con un corazón puro, les dice Pedro, con un corazón puro. ¿Cómo es esto, con un corazón puro? Un corazón que ama con pureza es un corazón que desea lo mejor para sus hermanos. Pero no se queda en deseo, lo lleva a la práctica. Es un amor que va a hacer todo lo que esté a su alcance por bendecir a sus hermanos, que no se limita, que nunca cree que está dando de más. Se entrega completamente por el beneficio de sus hermanos. ¿Por qué? Porque está imitando a Cristo, porque fue como Cristo se dio y se entregó. Así que este hermano, nuestro llamado es a entregarnos por la iglesia como Cristo se entregó por nosotros. Pedro está llamando a estos hermanos a amar sin malicia, sin malicia. ¿Cuándo una persona ama con malicia? Si es que se puede decir amar con malicia. Pero ¿cuándo ama así? Cuando todo lo que hace es para ser visto, o lo que hace es para que sea retribuido, o para ganar aplausos, o cuando toma en cuenta es que este se lo merece o no. No. Este amor del que está hablando aquí Pedro por los hermanos es un amor incondicional, que lo hace todo por amor. Como el Señor actúa, por amor, no hay ninguna otra causa. Amo, estoy lleno de amor, doy amor a mis hermanos. Este amor del que el Pedro está hablando aquí es ese amor que vemos en la palabra de Dios. Es el amor que cubre multitud de faltas. Es un amor que pasa por alto la ofensa. Es un amor que se refleja en cómo hablas de tus hermanos cuando no están presentes, en cómo oras por ellos, en cómo te dueles de sus caídas y cómo te alegras de sus victorias. Es un amor real, profundo, no encuentro más sinónimos. Es un amor verdadero, no un amor superficial como el que está ahí en el mundo, una gente egoísta que solo vive para sí mismo. El cristiano debe vivir de una manera diferente. Debemos vivir de una manera diferente, hermanos. Ahora quiero terminar con unas aplicaciones finales. Unas aplicaciones finales para nosotros. La primera aplicación. La gracia que nos salvó es la misma gracia que nos llama a la santidad. Es decir, que si hemos sido alcanzados por la gracia, pero no hay un deseo creciente de apartarnos del pecado, es que algo no está bien. La gracia verdadera no nos deja cómodos con el pecado, nos confronta, nos incomoda, nos transforma. Así que, al cerrar este año 2025, la pregunta más bien que yo hago es la siguiente. A ustedes que me están escuchando, yo les pregunto, este 2025, ¿has visto que ha crecido en ti una sensibilidad hacia el pecado? Por si alguien no me entendió, lo explico así. Imagínense que a alguien se le desarrolló de un momento a otro el olfato de los perros.
¿sabrían qué pasaría? Sentirían los olores mucho más fuerte, como no, cuando hay escombros, ¿no? Cuando hay alguien desaparecido, cuando quieren buscar drogas, los perros tienen un olfato mucho, no sé cuántas veces, pero sé que es mucho más veces que el del ser humano. Pues bueno, lo que yo estoy queriendo decir, o la idea es que nuestro olfato así por el pecado creció este año de tal manera que ya cada vez me estorba más el pecado. Es ustedes mismos los que pueden responderse. La gracia que santifica este 2025 ha producido cambios reales, progresivos. ¿Te ha transformado? ¿Eres una persona diferente que la del 2024? Otra aplicación. Las pruebas no son una excusa para pecar, sino el contexto donde la santidad brilla. Pedro llamó a la santidad a creyentes que estaban sufriendo injustamente. Recuerden eso. Llamó a la santidad a creyentes que estaban sufriendo injustamente. No les dijo que esperaba a que mejoraran, ¿no?, su calidad de vida para que ahí sí hacerle demandas de vivir mejor piadosamente. No, los llamó a la santidad ahora. Y les recordó que Dios está usando esas pruebas justamente para purificarlos y para santificarlos. Así que, nuevamente, la pregunta para ti, o más bien, una afirmación para ti. Porque en 2026, así como este año, va a haber nuevamente dolor, sufrimiento, calumnias, engaños, no sé, que el Señor te permita vivir. En todo caso, estás llamado, aún ahí, a vivir en santidad e integridad. Tal vez este año para ti estuvo marcado por heridas, por decepciones, no sé. Pero la pregunta a hacer no es tanto lo que pasó, sino cómo tú reaccionaste frente a todo lo que te pasó. Te invito a que hagas esa reflexión, por favor. ¿Cómo reaccionaste este año frente a lo que te pasó, frente a lo malo que te pasó? Cuando lo bueno todos reaccionamos bien. Bueno, tendríamos que ser raros para no reaccionar bien frente a lo bueno. Pero frente a lo malo, ¿cómo reaccionaste? Ahora, ¿cómo reaccionaste frente a los problemas que hubieron en la iglesia? Esta pregunta tienes que hacértela, tienes que autoevaluarte. ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo te conduciste este año en medio de la congregación en la que Dios te puso? ¿Cómo trataste a tus hermanos? No puedes hacerte loco y autoengañarte. Tienes que afrontar esta pregunta. ¿Cómo te has conducido? Porque nuestra espiritualidad no se mide solo por la oración privada o por lo que publicamos en Facebook o en WhatsApp. Se mide por cómo nos perdonamos y nos servimos unos a otros en la iglesia. Esa es la verdadera espiritualidad. Así que mi invitación nuevamente al cerrar este año es pregúntate, ¿hay rencores aún en mi corazón? ¿Estás amando con sinceridad, con verdad realmente? ¿O estás solo viniendo hipócritamente a la iglesia? Deseando no estar aquí, tal vez, por compromiso. La gracia, hermanos, que santifica, es esa misma gracia que produce en nosotros un amor real, sacrificial y perseverante en el cuerpo de Cristo. Quedan últimas dos aplicaciones y ya acabo con esto, hermanos. Esta aplicación, vivimos a la luz de una esperanza eterna, no de un año más. Fácilmente entramos en esa moda de 2026, este sí. No, nosotros no nos conducimos así. ¿Verdad? Y no digo que sea malo tampoco, pero digo es que debemos ir más allá de eso. Nuestra mente, como le dice Pedro a ellos, debe estar enfocado en que el Señor nos ha dado una herencia incorruptible, una esperanza viva, una salvación gloriosa, y que nuestra mente en 2026 debe estar puesta en Cristo, no en el calendario,
sino en que el Señor es fiel a su promesa y que ésta es segura. La gracia que santifica nos enseña a vivir con los ojos puestos en Cristo. Yo les invito a que hagan muchas resoluciones, pero que recuerden que por encima de las cosas que hacemos en esta época o en este tiempo, mientras Dios nos da vida, debemos vivir con una perspectiva eterna, preparándonos para la segunda venida de Cristo, como se prepara una novia que se va a encontrar con su novio en el día de bodas. Y ahora quiero hacer un llamado a los amigos que nos escuchan, aquellos en medio nuestro que no son creyentes, que tal vez todavía no han creído verdaderamente. Tú has escuchado este mensaje que es difícil de oír. Y al escuchar esto podrías pensar, yo soy incapaz de vivir de esa manera. Soy incapaz de vivir así. Yo tengo algo para decirte, es verdad. Nadie puede vivir de esa manera en sus propias fuerzas. Por eso Pedro no comienza su carta con un mandato, sino con un anuncio. Dios salva por gracia. Dios salva y continúa salvando por medio de Cristo. Este pasaje nos recuerda que antes del Señor llamarnos a obedecerle, nos llama y nos recuerda que Cristo obedeció por nosotros, que vivió una vida perfecta, que tomó nuestro lugar en la cruz. Así que amigo que estás aquí, que estás cargando con tu culpa, con la vergüenza, que tal vez has pasado un año muy difícil, que estás cargando el pecado, Dios no te está diciendo arréglate y ven cuando estés bien. Dios te está diciendo ven tal como eres, que yo soy poderoso para salvarte, para darte una vida nueva. Al cerrar este año, Cristo no te está diciendo, ven, que yo te daré un nuevo, mejor 2026. Te está diciendo, ven, y yo te daré vida nueva. Sé libre del pecado en mí. Eso es lo más glorioso para 2026. Así que yo te suplico, ven a Cristo. Ven a Cristo. Así que al terminar este año recordamos que Dios nos ha sostenido con su gracia y nos ha dado una esperanza viva en Cristo. Que nuestro propósito para este 2026 sea vivir en santidad y con un amor sincero entre hermanos, un amor fraterno. Pero recordemos que esto no depende de nuestras fuerzas, sino que sigamos refugiándonos en la gracia que nos salvó, para que el Señor nos siga dando gracia para vivir una vida renovada, buscando la santidad, la unidad, el amor entre hermanos y glorificar al Señor en todo lo que hacemos, recordando que Él y solo Él nos preservará hasta el día final. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia y gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros por medio de Cristo. Nunca será demasiado recordar la obra de Cristo, aquel que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo y que en su tiempo perfecto vino, entró en la tierra como siervo, Hijo de Dios obediente, y fue a la cruz y murió por nosotros y tomó nuestro lugar, y por su preciosa sangre hemos sido perdonados y limpiados de nuestra maldad. Gracias por tu salvación, por tu misericordia, por tu perdón, Señor, por tu bondad. Y ahora queremos rogarte que al recibir esta salvación tan grande nos ayudes a vivir en santidad, a ser santos como tú eres santo, y amarnos fraternalmente, entrañablemente, como tú nos has amado, Señor. Esa es nuestra petición, nuestro más grande anhelo para este nuevo año 2026, que podamos vivir tu palabra, Señor, que podamos poner en práctica tu palabra, que podamos vivir con nuestros ojos puestos en Cristo, recordando que tú nos sostienes y nos sostendrás por siempre y para siempre. Te damos gloria y honra, Padre, en Cristo Jesús. Amén.